Muy buenas noches, queridos amables televidentes. Gracias por mantener la sintonía en este su programa, ni más ni menos. Hoy, dentro de la justicia, una entrega más de este su programa, donde estaré con ustedes el día de hoy dialogando algunos temas de interés jurídico, social y político, ¿por qué no? A los fines de que ustedes puedan enterarse y tener una perspectiva distinta sobre la realidad que impacta de manera directa a la sociedad. Uno de los primeros elementos que me llama mucho la atención de esta tarde fue lo que declaró el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, por un periodista que le pregunta qué decía él, cuál era su consejo ante el hecho de que Margarita quedó en tercer lugar en el PLD. Y Leonel, la respuesta que dio es que era el presidente de la Fuerza del Pueblo, que no era consejero. Me llama muchísimo la atención esa respuesta del presidente Leonel Fernández, porque una respuesta a mi juicio muy inapropiada, la forma como fue dada, porque si bien es cierto que él es presidente de la Fuerza del Pueblo, no menos cierto es el hecho de que Margarita Cedeño de Fernández, o Margarita Cedeño, fue su esposa, madre de su hija, de una de sus hijas, su hija más pequeña, y como que él responder de esa manera se vio un tanto desagradable a mi juicio, desde mi perspectiva, tomando en cuenta el hecho de que de todo lo que se ha discutido, de que Danilo Medina, decía Eury Cabral en un programa, que Danilo Medina le dijo, llamó a Leonel Fernández y le dijo, ni tú ni yo, vamos a darle la oportunidad que vaya una tercera persona. En ese momento quien estaba muy bien en popularidad era Margarita Cedeño, y que Leonel no quiso, es una realidad que muchos han dicho. Y sabemos que si hay un tema de este país, es que los grandes caudillos de este país no les gusta pasar la bandera. Solo quieren ellos y ellos hasta que mueran. Y si no, vemos el caso de que el Partido Reformista muere con la muerte de su gran líder, que fue Balaguer. El PRD tuvo muchísimas rupturas por el mismo hecho. El único, señores, que dio como, vamos a decir, siempre relevó. Y hasta siendo figura presidencial tomó la sindicatura de la capital, fue José Francisco Peña Gómez. Después ninguno usted ha visto que ha depuesto un interés o ha pasado la batuta para que sea otro. Y es un tema bastante desgarrador que todavía se está dando en la política dominicana, porque eso no nos permite avanzar. En otro orden de idea, y yéndonos un poco al sector justicia, hay un conflicto que se está dando en la ciudad de Santiago, específicamente en lo que tiene que ver con la justicia de Santiago. Ustedes saben que ya hace casi un año, hace un año, en septiembre se cumplió, que se hicieron los allanamientos del caso denominado como Falcón, donde se señalaron personas del Cibao y del Este como presuntos entes ligados a temas de narcotráfico, lavado de activos y otros. Ustedes saben que en ese caso está el ex director de Comunidad Digna, que fue dejado en libertad, colocada a una prisión domiciliaria. También en este caso, pudiéramos decir que en este caso ya casi el 60 o 70% de los imputados están bajo prisión domiciliaria o con otras medidas de coerción. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es lo que muestra? Primero, el Ministerio Público le dieron un plazo para investigar, pidieron una prórroga, se le dio. Luego de eso se tuvo que intimar. Y en estos días fue que el Ministerio Público, luego de 1 año y 15 días, que depositó la acusación de ese caso. Ha hecho todo un entramado mediático, que sé yo cuántos bienes, que 31 empresas, que sé yo cuántos imputados. Pero al final de la jornada, la realidad es que los elementos que llevaron a la colocación de la medida de coerción, que era peligro de investigación, peligro de fuga, ya se disipó en el tiempo. Y lo que se impone es la variación de la medida de coerción. Pero ¿qué sucede? Que hay 2 personas que fueron dejadas en libertad recientemente, los cuales están representados por un abogado santiaguero, Ángel Rodríguez, que ellos fueron dejados en libertad, pero ¿bajo qué modalidad? Prisión domiciliaria y uso de grilletes. Y pese a que el juez Hop, juez del segundo juzgado de instrucción de Santiago, le otorgó la libertad, el Ministerio Público no ha querido darle salida a esa decisión. Sabemos que aquí quien tiene la facultad o la administración
de los centros de corrección es el Ministerio Público. Un juez da una orden de libertad y quien la ejecuta, quien la hace viable, quien la hace posible, quien hace que esa persona realmente físicamente abandone un centro y inicie su estado de libertad es el Ministerio Público. ¿Y qué sucede? Y por eso no alarma muchísimo. Es el hecho de que en este caso se recusó al juez Hope. La Corte falló la recusación de parte del Ministerio Público, lo recusó. La Corte, y fue ese mismo juez que le dio extensión del plazo de investigación, que en la prórroga no revisó medida, pero ahí el Ministerio Público estaba contento con él. Desde que él inició a dejar personas en libertad, entonces ya el Ministerio Público no se siente cómodo con ese juez. Lo recusó, la Corte lo ratificó como juez, fue una fiscal distinta. ¿Y sabe lo que hace esa fiscal? Que vuelve y lo recusa por el mismo motivo. ¿Qué sucede? Que en virtud de lo que establece la norma, si usted recusa usted no puede recusar 2 veces un juez por el mismo motivo. Entonces el juez rechazó su recusación y dijo, no, es que aquí no procede esa recusación porque ya esa recusación fue fallada, ya eso es cosa juzgada. ¿Usted sabe lo que hizo esa fiscal? Al momento que ella le tocaba hablar, porque el juez mandó a que se conociera la revisión, esa fiscal le dijo al juez que iba para el baño. Se fue y no volvió nunca a la audiencia. El juez intimó al titular de la Fiscalía de Santiago y como pasó el tiempo de la intimación, no fue ningún fiscal, le dijo al abogado que concluyese. Como se le dio la oportunidad al Ministerio Público y se ausentó de la medida, ¿qué era lo que había que hacer? Conocer la medida y que él diera su decisión. Su decisión fue dejar a estas personas atadas a otras medidas de coerción que son igual de efectivas, porque ellos van a tener prisión domiciliaria y uso de grillete. Miren ese titular que sale hoy. Eso es algo que a mí me da mucho miedo. Y me da mucho miedo porque si ese tipo de cosas están pasando en este país y a nosotros que vemos la institucionalidad desgarrada no nos da ni frío ni calor, nosotros estamos mal. Porque ahí lo que estamos hablando de la figura del desacato. Ahí estamos hablando de la prevaricación, porque todo funcionario público que conociendo la ley no la cumple, está prevaricando. Un funcionario público que le corresponde ejecutar una decisión y no la ejecuta, está desacatando una decisión. Simplemente porque ese juez dio una decisión que tú no estás de acuerdo. Y yo decía hoy en Twitter que se está ejecutando una justicia de venganza. Es una justicia de venganza, más que una justicia buscando la persecución del delito, pero la protección efectiva de los derechos de las personas. ¿Por qué te está dejando esta persona en estado de libertad? No, propiamente dicha, no te lo está dejando libre sin medida, no le está dando otras medidas para que la persona se presente al proceso. ¿Quién lo va a llevar a audiencia? Ellos los BTP, porque ellos están en prisión domiciliaria. ¿Quién le va a dar seguimiento a ellos? El Ministerio Público a través de la Procuraduría, porque ellos tienen grilletes colocados. Entonces, hoy todavía, que conversé esta tarde con el abogado Ángel Rodríguez, me decía que hasta se estaban negando a recibir al alguacil que llevaba la libertad. Que se estaban negando a recibir al alguacil que llevaba la libertad. Ya el Ministerio Público lo que le queda es apelar esa decisión y pedir la revocación de la misma ante la Corte. No desacatar esta decisión. Pero esto no es algo nuevo. Siempre recuerdo el año 2010. Siempre lo recuerdo. Cuando un juez, ex juez llamado Marchena, le dio la libertad a un señor que se probó desde la medida de coerción que lo que había un homicidio involuntario. Y quien era la titular de la Procuraduría de Santiago dijo que no iba a ejecutar esa decisión porque él le colocó 500,000 pesos, pagó una garantía económica y presentación periódica. Y eso salió, recuerdo, en primera plana del Listín Diario. Y Eduardo Jorge Prats hizo un artículo denunciando eso y diciendo que un fiscal se negase a ejecutar una orden de un juez que mandaba la libertad. Eso era un atentado a la democracia, a la institucionalidad y a la separación de poderes. Porque el Ministerio Público pertenece al Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es otro poder. Y a ti solo te queda ejecutar las decisiones de los jueces, ejecutarla o ejercer los recursos. No decir que tú la vas a desacatar. No puede un funcionario, sin que le genere responsabilidad patrimonial, dejar de ejecutar una decisión de un tribunal. Porque dice la misma Constitución que el juez
es garante de la decisión y garante de su ejecución. Aunque hay muchos jueces aquí que les falta material colgante para hacer ejecutar sus decisiones. Cuando uno le pide a 30 y demás, le dicen, no, es que eso es para las garantías jurisdiccionales, eso no es para las decisiones. Mentira, usted puede colocar un AS-30. Porque ¿qué es un AS-30? Una medida que lleva o que empuja a aquel que no quiere ejecutar una decisión o que simplemente debe ejecutar una decisión, se le vea compungido o enviado o empujado a ejecutar esa decisión como una sanción. Entonces eso es importante. Ese juez tuvo a ese Ministerio Público también que sancionarlo por el 134. Hay un fiscal sancionado ahí. ¿Por qué? Porque simplemente estaban ejecutando actos dilatorios para el conocimiento de la medida, de la revisión de medida, porque no querían que ese juez la conociera. Y eso, oye, debe poner en alerta el país. Porque va a llegar el momento, señores, que lamentablemente va a haber un actor procesal que va a ser juez y parte y vamos a volver a los momentos en los cuales el Ministerio Público decidía. Si un juez no ejecutaba una decisión, pues inmediatamente hacía todo lo habido y por haber para que ese juez fuera destituido. Recordamos el caso de Díaz Rúa. Recordamos el caso de Luisa y de Marchena en Santiago, que yo siempre lo voy a recordar. Y que lo mismo, muy pocos de sus compañeros lo apoyaron, y lo debo decir. Más lo apoyaron los defensores públicos de Santiago, que hasta se ganaron sanciones disciplinarias por dejar de trabajar. Hicieron una huelga un día y pararon las labores. Entonces eso es importante. Hoy yo veo a algunos periodistas diciendo que la Inspectoría del Poder Judicial no funciona. No funciona porque el Ministerio Público ahora, cuando va a poner una querella en contra de un juez, no van inmediatamente y lo destituyen. Por eso. No funciona por eso. No, eso debe funcionar. Y yo debo decir que la única forma de que esa Inspectoría del Poder Judicial funciona es cuando da una decisión en contra de lo que quiere el populus. Pero cuando es lacerándole derechos a personas, ahí no hay investigación. No es la decisión de un juez. Sí, pero la ley le dice de manera expresa que ahí no se puede tomar ese tipo de decisiones. Entonces eso es importante que nosotros lo observemos y mantengamos los ojos abiertos a ese tipo de cosas que, aunque se vean pequeñitas, van lacerando, carcomiendo el Estado de Derecho que nosotros tenemos en este país. Otra información es el hecho de que al chofer que tuvo ese accidente fatal en la carretera Bávaro, que ahí murieron 5 turistas de varias nacionalidades. Lamentablemente se vio una fílmica donde se ve un manejo atolondrado, fuera de lugar de parte de ese chofer, un manejo que no obedece a lo que debería hacer, lo que ese chofer debe hacer como chofer, salvaguardar las vidas de las personas. Tú vas en un autobús de grandes dimensiones. Se le hizo una tipificación sanguínea o le hicieron un análisis sanguíneo y dice que él daba positivo a cocaína. Hay que aclarar, eso no determina que al momento de él conducir el vehículo él estaba bajo los efectos de la cocaína, porque esa no fue la prueba que se le hizo, sino que él consume cocaína, que eso es bueno aclararlo. Eso es lo que ese estudio científico dice. En ese caso no determinó la cantidad de cocaína que tenía en sangre al momento de la ocurrencia del hecho, que ahí estuviéramos hablando de otras cosas. Pero ¿qué pasó? Bueno, un juez de Higüey le colocó 1 año de prisión preventiva y declaró el caso complejo. Señores, y esa decisión es lo mismo que estaban hablando en el comentario anterior. Solo muestra que ese juez se vio empujado por el populismo penal. Señores, lamentablemente, aunque ese señor haya sido un imprudente o lo que sea, ahí no podemos hablar de homicidio voluntario. Ahí tenemos que hablar de homicidio involuntario. Que las penas no pasan de 2 años. Entonces, si tú le colocas 1 año de prisión preventiva a la persona, ya a los 3 meses hay que darle el cese ahí de la medida, porque la pena mínima de ese tipo penal, aunque no indigne, aunque lo veamos mal, porque eso es un hecho, un hecho bochornoso que lacera nuestra imagen del turismo, nosotros mismos del turismo. Pero señoras y señores, es que al pan pan, al vino vino.
no podemos utilizar las medidas privativas de libertad como una venganza. Como se está viendo que muchos jueces colocan prisión preventiva porque ellos creen, no, y ve a la corte, y la corte que te lo suelte. Que aunque la corte tiene precedente de que ahí no se da privación, yo se la voy a dar. Porque tú es un colmado que tú estás administrando, no un espacio, un tribunal, es un colmado. Que en base a tus vacíos, en base a tu irracionalidad, porque el que es razonable entiende que tú puedes tener muchas creencias personales, pero a la hora de tú ejecutar la labor de mediador como juez, tú tienes que quitar lo más posible de ti todos esos atavismos que te llevan desde tu niñez, quizá odiar ciertos sectores o a no sentirse cómodo con ciertas cosas. Entonces, mire cómo le ponen 1 año a este señor. 1 año de prisión preventiva en un accidente. ¡Accidente! Pero ahí es que estamos llegando. Porque los jueces quieren ser populares. Todo el mundo quiere ser popular. El juez, el fiscal y los abogados también. Que aprovechan los casos sonoros para, de alguna manera, como dice Tego Calderón en una canción, igual que el chicharronero, hacer dinero con el sufrimiento ajeno. Y eso hay que observarlo con mucho detenimiento. ¿A dónde estamos llevando nosotros la justicia? ¿A dónde estamos llevando nosotros la justicia? Hablando de justicia y de persecución del delito, señores, la inseguridad está acabando con esta nación. Por eso yo siempre digo, hay que observar la gente en el accionar. ¿Por qué se lo digo? Señores, porque antes de que entrara este gobierno se hablaba de Rudolph Giuliani, se hablaba de un plan de seguridad, usted veía a un grupo de personas de manera apropiada hablando en micrófono, diciendo cómo es que se iba a hacer la cosa, cómo es que se persigue el delito, cómo es que se acaba con la sustancia controlada, cómo es que se acaba la violencia. Señores, y aquí la violencia ha aumentado en números de locura. Nos quejábamos de Edward Sánchez, que fue el primer director de la policía de este gobierno, que es muy institucionalista, muy serio, pero lamentablemente no tenía estructura dentro de la policía. Eso no le permitía a él poder hacer el trabajo. Señores, pero colocamos a Eduardo Ten. Y lamentablemente Eduardo Ten no ha dado pie con bola, señores, con la policía. No ha dado pie con bola. En Santiago, en lo que va, en el tiempo que tenemos, ha cambiado más de 3 directores de la policía en Santiago y ninguno le ha dado respuesta al caso de Basilio Guzmán. En estos días, a las 5 de la tarde, matan a una señora y nadie le ha dado respuesta a ese hecho. Matan a un guachimán, el Secre, en un barrio de Santiago, un joven también que en un asalto y fue a vociferar, le dieron un tiro, lo matan, nadie tiene respuesta de ese hecho. Hicieron un último cambio, pero la inseguridad sigue rampante. Tenemos ahora el tema de Villamella, donde una comunidad entera tuvo que cerrar su puerta. Tenemos el tema ya de las terrenas, donde el vecindario tuvo que decir, nosotros no queremos más puntos de droga, que identificaron al dueño de punto de droga, y dijo, nosotros no lo queremos, aquí es que no lo queremos. Y denunciaron ahí la complicidad que había. Señores, yo me pregunto, yo siempre me acuerdo cuando mataron a Orlando Jorge Mera, que el presidente salió con su esposa del velatorio y le preguntaban qué hacer con esta violencia, con esta situación. Y él decía, el presidente de la República, el primer mandatario, que la familia dominicana tenía que verificarse. Señor, eso está bien, eso es cierto. Pero la expresión que se le vio al presidente de la República era, como de los brazos caídos, no, yo no puedo con esto. Porque tú eres el primer mandatario, tú tienes que ofrecer soluciones. Mira, vamos a hacer esto, vamos a establecer aquello, no vamos a ir por aquí, no vamos a ir por allá. Sí, la familia dominicana tiene que hacer su trabajo, tiene que aportar desde el seno familiar. Pero tú eres el primer mandatario, todo el mundo te votó un 56% que te votaron para que tú hicieras el trabajo. Señores, pero mire lo que dice Chu Vázquez.
Chu Vázquez le preguntan, y Chu Vázquez lo que hace es que la bola caliente la pasa. No, yo no soy el general de la policía, ya hicimos el plan, pero a él es que lo tiene que aplicar. Sí, pero tú eres el presidente del Consejo Superior Policial. ¿No te lo dijeron eso? Además de articular la política pública de seguridad, tú como ministro el ministro de Interior y Policía tienes que llamar a capítulo. Pero va acá, Eduardo, ¿y qué es lo que está pasando, general? Vamos a ver. Eduardo Ten dice que no tiene los recursos ni tiene los medios. Y Chu Vázquez dice que ya ellos hicieron el librito, pero que tiene que aplicarlo el general. Y mire lo que dice el general ahora. Que los delincuentes saben que él tiene juego pesado. Y que sea mucha gente dirá, acá, ¿y qué es lo que tú querías? Es que no es hablar por hablar. Es que se necesita acciones. Acciones en procura de la tutela de los derechos de las personas, señores, de los derechos de los serios, pero también de delincuentes, porque hay que protegerle los derechos al delincuente, al que decide delinquir, que sabemos que la delincuencia es multifactorial. Pero este señor está desde el principio de que inició la comandancia de la policía, diciendo que tiene un juego pesado, que sí o qué, pero no ha dado pie con bola. Su equipo no le ayuda, no le ha permitido que él pueda hacer el trabajo, porque es lo que es un articulador, tenemos que decir nuevamente. Pero señores, si la autoridad, si Chu Vázquez, si el general de la policía se cruzaron de brazos ante la delincuencia, ¿y qué nos queda a nosotros entonces? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Será irnos todos en yola o coger aviones e irnos de este país? Porque el sicariato, hay que decirlo, se ha adueñado de las calles de la República Dominicana como solución a conflictos. No solo ya dentro del narcotráfico, sino en todos los ámbitos de la vida nacional. Y lo tengo que decir y repetir, cuando personas ligadas al área de justicia tienen que verse lacerados porque alguien por el interés de un proceso mande a matarlo con sicarios, pues nosotros nos tenemos que preocupar. Ayer fue Basilio como abogado, mañana será un fiscal, mañana será un juez, porque si ya lo que hicieron eso, vieron que no hubo consecuencia, como no la va a haber, para mí ya no la va a haber consecuencia, porque se ha mareado en ese caso. Que el que sabe de ese caso sabe que hay gente de alta estirpe involucrado en ese proceso. Y por eso no se va a resolver. Fue algo muy articulado. Pero si vieron los delincuentes, que en el caso de Basilio no hubo consecuencias, cuando mate un juez o un fiscal, pues se va a hacer, señores, igual, y se va a ver como que no ha pasado nada. Ya les robaron un vehículo a un fiscal en Santiago, empiezan a robándole sus propiedades. ¿Qué será de otras cosas? Señoras y señores, no se mueven, que tenemos más comentarios luego de esta breve pausa comercial. No le cambien. Ni más ni menos dentro de la justicia, con ustedes Chesno y Calcaño. Mire, a propósito de poderes del Estado, del Senado de la República y demás, estuvimos viendo la declaración de la senadora Farideh Raful, que yo creo que Farideh no pega una, porque ayer lo último que saltó o que dijo desde su curul fue que no hay dinero para que el Estado pueda ir detrás de las personas desaparecidas. Algo muy preocupante que ha estado pasando últimamente es el hecho de que han aumentado los casos de desapariciones. Lo último que pasó fue con un médico interno que estaba haciendo una especialidad en un centro médico de Santo Domingo. Se dice que ya él apareció, pero siguen pasando estos casos de personas desaparecidas y que no se vuelve a saber qué pasó con esas personas. Personas normales, personas que no se sabe de conflictos con ellos, con ningún caso de narcotráfico, con temas de violencia, no, personas normales que simplemente desaparecen. Y a propósito de eso, tenemos nosotros que destacar lo que le pasó al artista urbano Braulio Fogón, que fue objeto de un secuestro express. Iba con su esposa a comprar algo en su jipeta, le poncharon una goma de atrás. Cuando él se desmontó a ver qué había pasado con la goma, ahí lo agarraron, lo empuñaron, lo metieron en un vehículo, anduvieron varias horas con él, le quitaron dinero, cadenas.
Entonces, imagínese usted si una persona que tiene el dinero para agenciarse seguridad está desprovista ante la situación actual. Imagínese una persona normal del burgo. Ahora, lo que sí hace el Senado es crear más restricciones para que las personas serias puedan tener acceso a seguridad propia. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues ahora el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley de control y regulación de armas. Señores, ya nosotros tenemos una ley 631-2016 que es bastante ácida y fuerte para que usted pueda tener un arma de fuego. Pero después de un decreto que Leonel Fernández dictó en el año 2008, aquí el arma de fuego se ha convertido en un objeto de lujo. Aquí hay pistolas que cuestan más que cualquier carrito clase media. Una Glock en este país cuesta más de 500,000 pesos, dependiendo del tipo de Glock que sea. ¿Y entonces sabe por qué pasa eso? Por la ley de oferta y demanda. Porque Leonel Fernández, no se ha asesorado por quién y con qué intereses, prohibió la importación de armas de fuego para ventas para el público en el año 2008. ¿Y qué ha hecho eso? Que como se cerró el mercado, todas las armas que estaban en el mercado, entonces se han ido comercializando y no entran armas nuevas, más que armas ilegales o los armamentos para la policía o para las Fuerzas Armadas, que son los únicos que están autorizados. Entonces, imagínese usted que usted en Estados Unidos puede comprar un arma de fuego con $500 y aquí esa misma arma de fuego cuesta $500,000. Yo estoy de acuerdo con la regulación, yo estoy de acuerdo con la evaluación psiquiátrica, yo estoy de acuerdo que a las personas se les regule el porte, no la tenencia, porque usted pudiera tener un arma en su casa. Ahora, que usted salga a la calle con ella, debe ser más estricto y más limitado. Ahora, usted quiere tener un arma en su casa para salvaguardar la vida de su hogar. Ahora que están de moda los asaltos a los hogares. Pero para usted portarla en la calle, dígame por qué, usted es empresario, usted necesita tener seguridad en la calle, usted es una persona que transporta dinero, usted es una persona de interés público. Ah, bueno, pues usted yo le voy a dar el porte. Y bajo la regulación de la ley. Pero la realidad es que estos diputados y estos senadores, ellos votan esas leyes, porque la misma ley 631 permite que un senador y un diputado pueda tener innúmeras cantidades de armas de cualquier calibre, admitan. Es decir, luego que tú tienes un periodo como legislador, tú tienes la posibilidad de portar armas de fuego innúmeras, admitan, mientras tú tengas vida. Lo único que tienes que hacer es que comunicar el listado de armas que tú vas a tener bajo tu cargo al ministro de Interior y Policía. Eso es lo único. Entonces, como a ellos tienen esa facilidad de tener innúmera cantidad de armas, pues ellos entonces restringen a las personas. Señores, yo conocí un caso y yo recuerdo que la motivación del juez de ese momento me dijo: yo en caso de porte y tenencia de arma ilegal no doy prisión, al menos que haya situaciones, vamos a decir, que bordeen el caso, entiéndase, que hubo violencia, que hubo situación de atraco, ese tipo de cosas. Y es por el hecho de que yo me he dado cuenta lo difícil que es en este país usted poder conseguir un arma legal. Y aquí los comerciantes no pueden andar desarmados. O aquellos que manejan grande cantidad de dinero y flujo de dinero. Con la inseguridad que hay en este país no hay forma. ¿Y qué hacen la mayoría? Bueno, pues yo no voy a dar $500,000 por un arma. Me la están vendiendo una en 100 que me la traen de Haití. Déjame yo enganchármela. Vienen, lo agarran preso, van a una medida de coerción. Así mismo dijo ese juez. Porque fue realista. Y me dijo, hasta a mí se me ha hecho difícil, como funcionario público, yo poder conseguir un arma de fuego legal. Y yo lo sé, porque yo lo viví también, eso siendo defensor público. Que a pesar de lo que la ley lo establece, eso, usted hacerlo real, bueno, es un tema. Por eso la mayoría de los fiscales andan con armas ilegales. Porque ni a ellos se les da la posibilidad institucionalmente de que porten un arma legal.
Por eso hay de una situación ahí en el sur con un fiscal. Entonces imagínese usted en qué es lo que está el Senado de la República. Señores, yo entiendo que debe regularse el tema del porte de armas. La tenencia no tanto, pero el porte sí. El porte sí. Hay estados de los Estados Unidos que usted puede tener un arma en su casa, pero no todo el mundo la puede portar fuera del hogar. Y si usted lo porta, sabe que la ley va a ser rigurosa con usted. Pero nosotros, como siempre, en esta sociedad altamente desigual y donde como que uno no sabe en qué es lo que está el Congreso nuestro. Bueno, sí sabemos en aprobar más préstamos y en quejarse de que no hay recursos suficientes para la persecución del delito. Esa fue la queja de nuestra legisladora oficialista, Farideh Raful. Entonces, como le dije con Chu Vázquez y con lo que pasó con el presidente Luis Abinader en el velorio del exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, señores, si los que tienen que articular las soluciones se cruzan de brazos, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Otro tema y que da mucha preocupación es lo que dijo el ministro de Energía y Minas a propósito de todo este video que ha proliferado en la red. Decía él, se proyecta un incremento en la tarifa eléctrica para el año que viene. Recordamos que Rusia es uno de los mayores productores de gas natural. Y con esta guerra que hay con Ucrania, apoyado por la OTAN, Rusia ha limitado la entrada de gas natural por el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que son gasoductos que daban gas natural a toda Europa, porque en Europa todo es con gas natural. Entiéndase el tema de cocinar, calefacción y demás. ¿Qué ha sucedido con esto? Que como Rusia ha limitado el envío de gas natural, ha aumentado este combustible. Gracias a Dios, señores, tanto que se criticó, pero gracias a Dios que Punta Catalina no le hicieron la conversión a gas natural y que este carbón. Porque a pesar de que el gas natural da más productividad, el carbón es más barato. Y como dijo Celso Marrancini, que la está administrando ahora o gerenciándola, en este país nosotros necesitamos que la base de generación de electricidad sea diversificada. Por eso uno no puede estar hablando como papagayo por ahí. Si ahora nosotros la base de generación de este país fuera gas natural, nosotros tuviéramos una crisis enorme y Punta Catalina ha sido una gran solución. Pero debido a que mucha de la matriz de las plantas que generan este país generan con gas natural y otra con full oil, que es el combustible más caro, el año que viene hay mucha posibilidad que aumenten los costos de producción de la energía eléctrica. Por ende, el costo de producción se le va a pasar a los usuarios, que somos todos nosotros. Es decir, si un kilowatt hora antes costaba producir una cantidad y mañana va a costar 100 o 200 pesos más caro, ese costo se le va a pasar a los usuarios. En un año preelectoral vamos a ver lo que va a pasar. A ver si el gobierno lo puede quizás absorber, pero eso sería catastrófico, igual que la situación del aumento de la tarifa, porque la gente se está quejando. Yo no sé, dijeron que los temas de pacto eléctrico lo dejaron ahí y demás, pero la tarifa eléctrica se ha disparado de manera exponencial. Y me decía un amigo, Chene, aquí nosotros pagamos muy poco por la luz eléctrica. Aquí hay mucho déficit eléctrico. Las distribuidoras están en déficit porque se está vendiendo la electricidad más barata de lo que cuesta producirla. Ahora, ¿qué sucede, señoras y señores? Es una realidad. Es cierto eso. El problema es que el salario mínimo en este país no alcanza porque la canasta familiar ronda los 40,000 pesos. Entonces, si en una casa entra 30,000 pesos y nada más de energía eléctrica tiene que pagar 5,000, o vamos a suponer que entre 40, y tiene que pagar 5,000 de energía eléctrica, le quedan 35. La mayoría pagamos alquiler. Pero ¿y la comida, el colegio de los niños, el transporte, el vehículo?
No hay forma de que una persona se sostenga. Por eso escuchamos tanta gente de la clase media llorando, quejándose por esta alza de la factura eléctrica. Vamos a ver lo que pasa con ese tema. El año que viene se proyecta también que va a haber un déficit de generación, es decir, que es posible que vuelvan los apagones, lo vamos a volver a ver. Va a haber déficit de generación porque en estos 2 años debieron construirse otras opciones de generación y no se construyeron. Y siguen aumentando las construcciones y más construcciones. Y cada vez que se haga un edificio, el Estado tiene que interconectar a ese edificio y darle energía eléctrica. Y si el Estado no la genera, si no la puede generar, lamentablemente tiene que darle apagones a un sector para poder darle energía a otro sector. Es muy posible que el año que viene nos volvamos a ver con los odiosos y desventajosos apagones. Vamos a una breve pausa comercial, la última pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos dentro de la justicia. Señores, ya para terminar, hay personas que chocan con todo el mundo. Yo digo que cuando usted choca con todo el mundo, usted tiene que revisarse y debe tomar otra estrategia. En el mundo normal de nosotros, en los cuales nos desenvolvemos, quizá no sea no nos afecte tanto, pero aquel que aspira o que es político debe pensarlo mucho. Y estamos hablando de Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara, que es miembro del Partido Revolucionario Moderno. Sabemos que se quedó en el PRD dándole momentos de angustia a Miguel Vargas, hasta que salió de ahí dejando ese partido vuelto nada, un bagazo, pudiéramos nosotros decir. Entonces, ¿qué sucede? Esta semana le preguntan a Hipólito Mejía, que es muy sincero y demasiado sincero. Guido no se queda atrás, para no decir otra palabra, y recordamos que Guido fue el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de Hipólito Mejía, siendo un joven de 30 y pico de años. Y le preguntaron que qué él pensaba de que Guido se batiera en las internas con Luis Abinader. Bueno, Hipólito le dijo como que eso no era viento que tomaban palmas, que él no iba a sacar más de un 2% y que eso no era un tanto importante para él. Sabemos que Hipólito apoya la reelección de Luis y lo dijo temprano, igual que Carolina Mejía, que parece que va a ser la compañera de boleta de Luis como candidata vicepresidencial. Se dice que Robertico Salcedo pudiera ser el posible candidato a senador por el distrito o alcalde. Vamos a ver qué va a pasar ahí con Pacheco, porque Pacheco dijo que ya no va a seguir en la Cámara de Diputados. Entonces, Guido le respondió a Hipólito, usted sabe que Guido no es un hueso fácil de roer: yo te ayudé a ganar después. Al que calificaba de tallota, refiriéndose a Luis, te derrotó 2 veces, dice Guido a Hipólito. Yo creo que Guido está bien que se bata frente a Luis, que Guido muestre la fuerza que tiene a lo interno del partido, pero Guido tiene que ser un ente de conciliación en algún momento, porque usted peleando con todo el mundo y luchando, no es verdad que va a llegar a la presidencia de la República. Y hay muchas personas alrededor de Guido que dicen que Guido nada más piensa en él. Porque si Guido fuera otro, con todos los espacios del gobierno que le ofrecieron a Guido, hubiera colocado a personas de afectos de él para esos espacios, para que hagan espacios de poder. Y el discurso de él es que no está nombrado en el gobierno, que no tiene familia nombrada en el gobierno, que demás y demás. Yo creo que Guido tiene mucha oportunidad dentro del Partido Revolucionario Moderno y puede dar mucha sorpresa en la convención que viene, porque más de un 2% va a sacar, mucho más, porque Guido está capitalizando el descontento que tiene la base del PRM con el gobierno de Luis Abinader, que no ha colocado en puestos de importancia a muchas personas y que sigue haciendo esto. Coloca a Raquel Peña como en 3 o 4 cargos y ahora con Jean Luis Jorge también lo coloqué RD Vial, como si en el PRM no hubieran otros hombres y mujeres que pudieran también hacer una actividad dentro del gobierno. Y eso manda un mal mensaje a las bases. Señoras y señores, como siempre llegamos a este final del día de hoy. Esperamos que ustedes se mantengan en su programa Ni Más Ni Menos Dentro de la Justicia, que se transmite de 7 de la noche a 8 de la noche, de lunes a viernes, por su canal TNE, Canal 58. Muchas gracias y pase buenas noches.